agradecer a ti, Belén, está Flor también por ahí. Bienvenida. Bien, vamos a continuar primero con lo que nos quedaba de, ay, parece que no lo puse, de trauma y duelo para luego continuar. ¿Sí? Nos quedaba ver, ahí comparto, síntomas de, del duelo. ¿Sí? Ahí comparto la pantalla. Aguárdenme que vamos a presentar a la compañera. Ahí se unió Barbie también, bienvenida. Bien, con respecto a lo que nos quedaba hablar de duelo, tenemos todo lo que son los síntomas, que obviamente estos síntomas pueden presentarse una gran variedad, ¿sí? Va a variar, como siempre les digo, también de una persona a otra. ¿Sí? Es importante que nosotros también por ahí reconozcamos esos síntomas para evitar intervenciones por ahí necesarias, comprender un poco mejor todo lo que es el proceso de duelo. Tenemos por un lado lo que son los síntomas cognitivos. ¿Sí? El primero, incredulidad. ¿Qué significa? Esa dificultad que uno tiene para aceptar la realidad de la pérdida en realidad. También está la confusión, que es como una desorientación, como una dificultad, también se puede presentar para concentrarse. La preocupación, esos pensamientos por ahí persistentes sobre lo que es la pérdida, sentido de presencia, ¿sí? La sensación de que el fallecido, digamos, está presente, y también puede haber alucinaciones visuales o auditivas, ver o escuchar al fallecido. Después tenemos todos lo que son los síntomas emocionales, la tristeza, ese sentimiento de profunda pena, el enfado, ¿sí? Que se presenta como una ira a sí mismo, hacia los demás, hacia situaciones también, culpa y remordimiento, ese sentimiento por ahí de responsabilidad por la pérdida, ansiedad, ¿sí? Preocupación intensa, nerviosismo, soledad, que da una sensación por ahí de aislamiento. También tenemos fatiga, apatía o indiferencia. Cuando uno se siente con falta de energía y falta de motivación, más que nada. Desamparo es un sentimiento más de impotencia. El shock, que es un estado de aturdimiento, ¿sí? Como que estamos desconectados, digamos, del mundo. Anhelo o añoranza, ese deseo intenso de estar con el fallecido. Emancipación, que es el sentimiento ese de liberación. Entonces, cuando uno dice, me siento aliviado, pasó esta situación, pero me siento aliviado. ¿Sí? Alivio, ¿sí? Es esa sensación de descanso, y también inestabilidad, ¿sí? Cambios emocionales que uno tiene frecuentes. También pueden aparecer son los síntomas conductuales: trastorno del sueño, dificultad para dormir o dormir en exceso, trastorno de alimentación, todo lo que tiene que ver con los cambios en el apetito, conductas distraídas, ¿sí? Uno tiene dificultad para concentrarse en tareas diarias, cotidianas. También elementos sociales, que significa el aislamiento o búsqueda de compañía, por ahí uno constante. El soñar con lo perdido, esos sueños recurrentes. Las conductas de evitación, cuando evitamos lugares o evitamos situaciones que nos recuerden, en este caso, el fallecido. También tenemos buscar el fallecido y llamarlo de falta, ¿sí? Que se llaman comportamientos de búsqueda en realidad. Suspirar, esa respiración profunda, frecuente. Hiperactividad y agitación, que es una inquietud física en realidad. También visitar lugares significativos o llevar objetos que recuerden a el difunto, que es como mantener para nosotros una conexión física o conexiones físicas con el fallecido. Atesorar las pertenencias, o sea, guardar objetos del difunto. Y llorar, esta expresión física del dolor. También
Tenemos lo que son los síntomas orgánicos, que sería la opresión en el pecho, ¿sí? También el vacío en el estómago, ¿sí? O eso que nosotros llamamos tener nudo en el estómago, opresión en la garganta, ¿sí? Sensibilidad a los ruidos, ¿bien? Sensación de despersonalización, o sea, sentirse desconectado de uno mismo, la falta de aire, la dificultad para respirar, debilidad muscular, que es la sensación de debilidad, valga la redundancia, lo dice la palabra, los músculos, falta de energía, donde nos lleva a un cansancio extremo y boca seca. ¿Sí? Que es importante. Bien. Por otro lado, tenemos las etapas del duelo, ¿sí? Que vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Cada una de las etapas son en realidad 5 etapas que uno pasa cuando está en lo que es un duelo, ¿sí? La primera etapa es la fase de sometimiento o shock, ¿sí? Que está más que nada caracterizada, vamos a decir, por la negación, por el atrevimiento, por la cólera y la no aceptación, ¿sí? Es una fase, digamos, temprana de intensa desesperación, ¿sí? Que puede durar o momentos, unos momentitos o varios días, ¿sí? Donde, digamos, la persona en duelo puede caer en esta fase, digamos, varias veces a lo largo de todo el proceso en sí de duelo, ¿sí? Luego tenemos lo que es la fase de anhelo y búsqueda, ¿sí? Es ese periodo de intensa añoranza, de búsqueda de la persona fallecida, ¿sí? Donde se caracteriza también por la inquietud física, por los pensamientos permanentes sobre el fallecido, que puede durar varios meses o incluso años, ¿sí? En una modalidad más atenuada. Luego tenemos fase de desorganización y desesperanza, ¿sí? Donde la realidad acá de la pérdida comienza a establecerse, ¿sí? Donde hay sensación de sentirse por ahí arrastrado por los acontecimientos, como es el desarraigo, como es la apatía, como es la indiferencia, muchas veces, donde se incluyen síntomas comunes que es el insomnio, la pérdida de peso, la sensación de que la vida ha perdido todo su sentido. Entonces, la persona doliente revive continuamente los recuerdos del fallecido, ¿sí? Y eso provoca en uno lo que es el desconsuelo. Y por último está la fase de reorganización, ¿sí? Que es donde comienzan a disminuir todo lo que son los aspectos, digamos, más dolorosos del duelo, en donde uno empieza a reincorporarse a la vida, ¿sí? Y acá ya la persona fallecida se recuerda, pero con una mezcla de alegría y una mezcla de tristeza, que era lo que hablábamos en la clase pasada, ¿sí? Suele pasar, digamos, por eso, ¿sí? No, antes de hablar de esto les hablo de otra cosa. Hay otro, ¿sí? Hay una psiquiatra suiza, Kubler-Ross, que las etapas, vamos a decir, del duelo, en realidad ella identifica 5 estadios, ¿sí? En mayor o menor grado, no se los coloqué, pero se los nombro para que ustedes lo sepan, ¿sí? Puede darse esos estadios o esas etapas sucesivamente, pero no siempre van a ser de esta manera, ¿sí? Porque cada proceso, como cada persona, es único. Ella nombraba en el primero lo que era la negación, ¿sí? Es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida, ¿sí? No es infrecuente por ahí cuando uno
experimenta una pérdida súbita, tengamos esa sensación nosotros de realidad, ¿sí? Se puede manifestar con expresiones como aún no creo que lo que sucedió sea verdad, por ejemplo, ¿sí? O cuando decimos esto, es como si estuviese viviendo una pesadilla, ¿sí? La negación puede ser también más sutil, presentarse de modo difuso, ¿bien? Muchas veces restándole por ahí una importancia a la gravedad de la pérdida, o no asumiendo que es irreversible, ¿sí? Luego ella nombraba la segunda etapa, que era la ira, ¿sí? El primer contacto con las emociones tras la negación, mayormente suele ser en forma de ira, ¿sí? Que activan esos sentimientos de frustración y de impotencia que pueden abarcar, atribuir también la responsabilidad de una pérdida a un tercero, ¿sí? Y en esos extremos por ahí la persona no puede ir elaborando el duelo porque queda atascada o atrapada en una reclamación continua que le impide despedirse adecuadamente de ese objeto amado. El tercero, ella decía que era la negociación, ¿sí? Donde se comienza a contactar con la realidad de la pérdida, y al tiempo que se empieza también a explorar qué cosas hacer para revertir la situación, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien se lo diagnostica con una enfermedad terminal, uno que comienza a explorar opciones de tratamiento, ¿sí? Pese a que nos hayan informado de que no hay una cura posible, ¿sí? O hay quienes creen que pueden recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota, ¿sí? Si es que no se empieza a comportar de otra manera, por ejemplo. La fase número 4 era la depresión. Para ella, que ella dice que a medida que nosotros avanzamos en lo que es el proceso de duelo, se van asumiendo la pérdida de la realidad, ¿sí? Se comienza uno a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, ¿sí? Donde nosotros lo manifestamos de diferentes modos: la pena, la nostalgia, la tendencia al aislamiento social, la pérdida también por el interés cotidiano, ¿sí? Muchas veces a esa fase, que se la denomina depresión, sería más correcto creo denominar la pena o tristeza, ¿sí? Para que no tenga tanta connotación de que se trata de algo, digamos, más patológico, ¿sí? Luego, la fase número 5 es la fase de aceptación, que son muy parecidas a las fases que vimos recién, ¿sí? Que se puede relacionar a un estado de calma que está asociado a la comprensión, no solo digamos racional, sino también emocional, de que la muerte o otras situaciones son fenómenos por ahí inherentes en la vida humana, ¿sí? Y ahí podemos aplicar esa metáfora de que una herida acaba de cicatrizar, lo que no implica que dejemos de recordar, sino que podemos seguir viviendo con esa herida, no, con esa cicatriz, mejor dicho, no con esa cicatriz, vamos a decir, ¿sí? Como hablábamos también la clase pasada, a ver, el duelo es un proceso personal, ¿sí? Pero también tiene vertientes sociales bastante importantes, ¿sí? Todas las culturas han ido desarrollando formas de canalizar ese dolor a través de lazos comunitarios, a veces compartiendo el dolor con otros, ¿sí? Y también con elaboraciones simbólicas que muchas veces dan un sentido trascendente a lo que sería esa pérdida, ¿no? ¿Sí? Eso también creo que es, creo que también es importante poder, ¿cómo decir? A ver, dar
un sentido, ¿sí? Como dice recién, ay, ahí se me complicó, ahí lo voy a repetir. Eh, a la vida después de, de la ausencia de esa actividad. Deme un segundo que voy a arreglar esto porque si no, no se me lee el otro, me quedó muy grande la imagen. A ver ahí. Ahí está, un poquito más. Bien, vamos a presentar de nuevo. A ver, ¿está bien? Bien. Ahora sí, voy. Vamos a hablar de los diferentes tipos de duelo que hay, que en realidad son 4 los tipos de duelo que nosotros podemos atravesar, vamos a decirlo de esa manera. Tenemos que el duelo, habíamos dicho que era una respuesta emocional, una respuesta cognitiva y conductual ante la pérdida de un ser querido o la pérdida de algo significativo, ¿sí? Ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea proyecto de vida, ¿sí? Que cada persona lo atraviesa de manera diferente, pero que existen diferentes en realidad tipos de duelo que pueden ayudar a comprender por ahí un poco cómo se manifiesta ese proceso y cuándo en realidad se requiere de una intervención profesional. Entonces tenemos lo que es el duelo eh, normal, ¿sí? Que es el proceso, digamos, natural y saludable de aceptación ante una pérdida, o sea, las personas ahí experimentan tristeza, añoranza, enojo, confusión, pero con el paso del tiempo aceptan la realidad de la pérdida y retoman su vida cotidiana, ¿sí? O sea, la familia y todo el entorno elaboran la pérdida de forma progresiva. El dolor disminuye con el tiempo, se logra conservar el recuerdo del ser querido sin que impida continuar viviendo, ¿sí? Y todas nuestras emociones fluctúan, pero no incapacitan, ¿sí? Por ejemplo, una persona que pierde un ser querido, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? Pasa por un tiempo de tristeza, pasa por un tiempo de nostalgia, pero luego logra recordarlo con cariño y continúa con sus actividades normales, ¿sí? Luego está lo que es el duelo bloqueado, ¿sí? Que es cuando la persona no logra conectar con el dolor ni procesar la pérdida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la niega, la evita emocionalmente, ¿sí? Entonces ese sufrimiento vamos a decir que queda atascado, ¿sí? Y no avanza en el proceso de elaboración. Bien, entonces hay una negación de la pérdida, o sea, la persona actúa como si la persona fallecida siguiera viva, ¿sí? Se genera bloqueo emocional y cognitivo. Entonces, ese individuo tiene dificultad para expresar sentimientos o pensar en lo que ocurrió, ¿sí? Tiende a evitar el tema, ¿sí? Rechazo o a hablar o a recordar ese ser querido. Y lleva consigo síntomas físicos y psicológicos, el insomnio, los dolores corporales, las conductas extrañas, ¿sí? Por ejemplo, esto de poner la mesa para la persona ausente, ¿sí? Un ejemplo también que suele pasar en los duelos bloqueados, que uno siga llamando por teléfono a la persona fallecida o que mantenga intacto esa habitación por años sin aceptar lo que ocurrió, ¿sí? Después está lo que es el duelo complicado, que son síntomas mucho más intensos, más persistentes, ¿sí? Que duran más de 6 meses a un año, que va a afectar de forma significativa el bienestar emocional del doliente. Ese dolor, digamos, como que se vuelve más crónico, ¿sí? Desbordante también, y puede transformarse en un trastorno mental si no se aborda, ¿sí? Porque tiene algunas características el tema de la tristeza profunda, de la tristeza prolongada, el aislamiento social,
la culpa excesiva o los autorreproches, los pensamientos intrusivos o la imposibilidad de aceptar la muerte. Y uno realiza conductas de riesgo, ¿sí? Autolesiones, abuso de sustancias, ideación suicida, ¿sí? En lo que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que para los que no lo tienen o los que no hicieron acompañantes terapéuticos, se los voy a colocar también acá para que ustedes lo tengan, ¿sí? Es un cuadro, lo que es el duelo eh, complicado, que se denomina trastorno por duelo complejo persistente. Está dentro del manual también, ¿sí? Por ejemplo, acá en lo que es este tipo de duelo, una persona que 2 años después de la pérdida, ¿sí? Sigue sin poder dormir, no trabaja, evita relacionarse y siente que su vida perdió todo sentido, está en un duelo complicadísimo. Pero también tenemos el duelo patológico, ¿sí? Que es la forma más grave del duelo complicado, mucho más grave que el duelo complicado, ¿sí? Acá los síntomas son persistentes, intensos y desadaptativos, ¿sí? Ya interfieren de manera severa en todas las áreas de la vida, académica, laboral, social, familiar, llámenla como ustedes quieran, ¿sí? Donde acá el dolor emocional domina completamente su vida, ¿sí? Donde se mantienen una idealización extrema del fallecido o sentimiento de culpa que nos incapacita, ¿sí? Pueden aparecer lo que son los trastornos depresivos, de ansiedad, la psicosis reactiva también. Acá, en este tipo de duelo, el duelo patológico, el duelo no se resuelve. Sí o sí requieren una intervención clínica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que tras varios años, ¿sí? No puede salir de su casa, no se alimenta adecuadamente, evita todo contacto social y vive centrada en la pérdida, está sí o sí en un duelo patológico, ¿sí? No hay forma, ¿sí? Ustedes acuérdense que el duelo es un proceso universal, chicos, pero que cada persona lo vive de una manera única, ¿sí? Y conocer los diferentes tipos de duelos nos va a permitir a nosotros detectar señales de alarma, ¿sí? Y poder brindar ese apoyo emocional adecuado, previniendo el tema de las complicaciones eh, a futuro, ¿no? ¿Sí? Eh, que eso es importante también para que ustedes lo sepan. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Seguro? Ok, bien. Miren que todo lo que estamos aprendiendo después, ay, yo no les conté cómo va a ser el examen final. Ay, no se los voy a contar porque soy malo, porque quiero que les agarre la ansiedad. No, después en el examen final es una pavada. Eh, todo lo que aprendieron, sí, así, Esther, no te agarré la cabeza si ya me conocés y soy peor que esto no es nada. Lo que aprendieron lo van a tener que implementar en un caso y contarnos cómo actuarían y si la persona está pasando por algún tipo de duelo, por algún tipo de trauma, cuáles son las víctimas. Ay, es hermosa esa parte. Tranqui. Después vamos a hacer, obviamente, algún trabajito así entre todos para que después ustedes lo puedan elaborar solitos, ¿sí? No tiene que durar esa presentación más de 10 minutos cada uno. Exagerado ya estoy diciendo 10 minutos cada uno, ¿sí? Después lo vamos a ver. Ahora, vamos a empezar con lo que es características de las intervenciones de primera respuesta, que es el PDF que ustedes tienen, si yo no me equivoco, que dice emergencia, urgencia, ¿sí? Ese material de estudio, ¿sí? Vamos a empezar con eso. Bien, vamos a hablar de las situaciones de emergencia, crisis o catástrofes que en realidad han acompañado a la humanidad desde siempre, ¿sí? Si bien a ver sus
efectos sobre la salud física son ampliamente conocidos, ¿sí? Y tratados con recursos médicos, lo que serían los efectos psicológicos y emocionales que producen en las personas afectadas han sido durante mucho tiempo menos comprendidos y menos atendidos, ¿sí? Si nosotros nos basamos en lo que es la psicología de las emergencias, surge en realidad como una respuesta ante esa necesidad, ¿sí? Que en realidad se define como el estudio del comportamiento humano antes, durante y después de una situación crítica o una situación inesperada, con el objetivo de ¿qué? De poder comprender las reacciones emocionales y también promover estrategias adecuadas de intervención, ¿sí? Por eso quiero que ustedes puedan entender que no todo evento traumático en sí mismo eh, es lo que determina el impacto, ¿sí? En la vivienda, escúchenme, en la vivencia subjetiva del individuo, ¿sí? También tiene mucho que ver su historia personal, también tiene mucho que ver sus recursos internos, también tiene mucho que ver su contexto social que lo rodea, ¿sí? Por eso yo siempre les dije, o les dije en las últimas clases, que dos personas pueden experimentar el mismo suceso, pero podemos reaccionar de formas completamente distintas, ¿sí? Existen en realidad ciertos hechos que por su intensidad se consideran traumatogénicos. ¿Qué quiero decir? Que tienen un alto porcentaje de generar consecuencias negativas y duraderas en la salud tanto física y psicológica del individuo. ¿De qué hablo? Catástrofes naturales, accidentes graves, muertes violentas, abuso, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, quiero que antes de comenzar con lo demás, tratemos un poquito el concepto de crisis, ¿sí? ¿Qué es la crisis? ¿O qué entienden ustedes como crisis? Ya que están así y participan un poco, no me hablan. Por lo menos me prenden las cámaras, eso me gusta. ¿Qué es para ustedes, o qué entienden ustedes cuando se nombra crisis? Más allá de la Caos, crisis económica. Caos, bien, bien. no sé, desorganización. Desorganización, esa palabra me gusta. Bien. Entonces, podemos decir que la crisis es un estado temporal de desorganización, ¿sí? Donde los patitos se salieron de la fila, ¿ok? ¿Sí? Está caracterizado por esta incapacidad de que tiene el individuo para afrontar una situación con los recursos que normalmente utilizamos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando pasamos por ese periodo de crisis, puede provocar interrupciones temporales, vamos a decir, de los recursos adaptativos que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, la persona que la vive la crisis se ve sobrepasada emocionalmente, confundida, con dificultad para pensar con claridad, con dificultad para tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, un incidente que supera nuestras capacidades de afrontamiento, se producen reacciones emocionales, conductuales, cognitivas, fisiológicas, que son normales frente a una situación anormal, ¿sí? Las reacciones, ya vimos algunas reacciones físicas, cansancio, taquicardia, sudoración, temblor, dificultad para respirar, dolores musculares. Las cognitivas, confusión, pensamientos desorganizados, pensamientos repetitivos, desorientación, problemas de memoria, ¿sí? Reacciones emocionales, miedo, tristeza, irritabilidad, culpa, ansiedad, angustia. Y las conductuales eran llanto frecuente, aislamiento, hiperactividad, consumo de sustancias, alteración del sueño, alteración del apetito, ¿sí? Todas esas manifestaciones, cuando nosotros pasamos por una crisis, se presentan en las primeras horas o días posteriores a este suceso, ¿sí? Que tienden a disminuir después con el paso del tiempo, siempre que la persona
reciba contención y apoyo adecuado. ¿Sí? Bien. Ahora, durante esas primeras etapas de una crisis, no se habla de pacientes, sino que se habla de afectados, que eso marca una diferencia fundamental, ¿sí? Porque en esta etapa no se busca tratar una patología, sino se trata de acompañar un proceso de impacto emocional, ¿sí? Porque nuestro objetivo principal en primeros auxilios psicológicos es brindar apoyo, contención y orientación sin, ¿cómo se dice? Patologizar, está bien, patologizar la reacción, ¿sí? Entonces, el papel del interveniente o del agente de ayuda es proteger, estabilizar, facilitar la recuperación natural del equilibrio tanto emocional de esa persona afectada. ¿Sí? Ahí vamos. Bien. Ahora, quiero que ahora sí hablemos de la clasificación, vamos a decir, de los sucesos críticos, urgencia, emergencia, desastre y catástrofe en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? No estamos viéndolo en la parte médica. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, dentro del ámbito psicológico de las emergencias y los primeros auxilios psicológicos, ustedes deben saber diferenciar los diferentes tipos de sucesos críticos según la magnitud, según el número de personas afectadas y según la capacidad de respuesta de los recursos locales que nosotros tenemos. ¿Sí? Ahora, muchas veces se utilizan como sinónimo los términos urgencias, emergencias, desastres y catástrofes, pero tienen significados específicos. Se diferencian principalmente de qué? En el impacto social y la capacidad de asistencia que hay disponible. ¿Ok? Entonces, tenemos el primero, urgencia o accidente. ¿Sí? Es un suceso que afecta a una o a pocas personas que no tiene un impacto significativo a nivel comunitario. ¿Sí? En esos casos, los recursos locales, o sea, ambulancias, hospitales, personal sanitario, fuerza de seguridad, etcétera, son suficientes para poder brindar una atención adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se caracteriza una urgencia? Pocas víctimas o pocos afectados. ¿Sí? No genera una desorganización social. La infraestructura sanitaria disponible puede responder sin ningún tipo de dificultad. Y es un evento que tiene un alcance limitado, que suele resolverse rápidamente. ¿Sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito con pocos individuos involucrados. Una caída doméstica con fractura. Una intoxicación accidental. ¿Sí? Bien. Ahora, el impacto emocional puede ser intenso para los involucrados directos, pero no afecta a la comunidad en general. ¿Sí? Entonces, en primeros auxilios psicológicos, nosotros vamos a centrar en la contención inmediata del afectado y en su entorno más cercano. ¿Sí? A reducir la ansiedad, a estabilizar emocionalmente y a promover el contacto con familiares y lo que sería todo su apoyo, que después ya lo vamos a ir viendo. Ahora, la emergencia, ¿sí? Es una situación en la que acá el número de afectados es mayor, que genera cierto impacto social, que aún los recursos locales son suficientes para cubrir las necesidades de atención. ¿Sí? Ejemplo, un choque de dos colectivos de pasajeros, ¿sí? En la ruta. O la explosión en una fábrica local. O el incendio, qué sé yo, en un edificio con
múltiples familias evacuadas. ¿Sí? Este tipo de evento, el impacto emocional se amplía a familiares, a testigos, a rescatistas, a comunidades locales. ¿Sí? Entonces, en primeros auxilios psicológicos, lo que sería una emergencia es una contención más grupal. ¿Sí? Y nosotros ahí tenemos que identificar las personas con reacciones agudas de estrés y tener una coordinación con el equipo sanitario. ¿Sí? Porque ya no hay que atender a uno o a dos, sino a varios. ¿Bien? Desastre. ¿Qué es el desastre? Un evento acá de gran magnitud, ¿sí? Causado mayormente por fenómenos naturales, como puede ser inundaciones, terremotos, huracanes, o por acción humana. Accidentes industriales, derrames tóxicos, incendios masivos, ¿sí? Que acá sí se provoca alteraciones intensas, vamos a decir, en la vida social y económica de una comunidad. ¿Sí? Ahora, en estas situaciones, en los desastres, los recursos locales de asistencia son insuficientes. Entonces, ¿qué van a requerir? Apoyo externo, apoyo de la provincia, apoyo nacional, apoyo internacional, como sea. ¿Sí? Causa daño material, además de psicológico y ambiental significativo, donde genera una alarma social, donde genera una desorganización, donde se genera muchas veces también pérdida de infraestructura. ¿Sí? Se extiende también durante un tiempo prolongado, ¿sí? Con impacto múltiple en la salud, en la educación, en la economía, en las viviendas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando se generan las inundaciones en una región completa. ¿Sí? O cuando hay un incendio, como sucede mayormente en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Acá el estrés es colectivo, es muy elevado porque tiene implicancia, digamos, psicológica. ¿Sí? Aparecen reacciones, pánico, miedo, desorientación, tristeza, confusión, desesperanza. ¿Sí? Nosotros debemos brindar acá también contención emocional inmediata. Nosotros debemos favorecer la organización comunitaria, restablecer la sensación de seguridad y de control, además de promover la solidaridad y el apoyo social. ¿Sí? ¿Con qué lo vamos a promover nosotros? Con herramientas de resiliencia. ¿Sí? Por eso más adelante vamos a hablar de lo que es la resiliencia. Y catástrofe. ¿Sí? Situación de extrema gravedad acá. ¿Sí? Que afecta a la colectividad de un conjunto. ¿Sí? Donde se incluye un sistema de respuesta, una estructura de asistencia. Mayormente en las primeras etapas de una catástrofe no se puede contar con ayuda institucional inmediata, ¿sí? Y se requiere apoyo externo masivo para la atención y para la recuperación, ¿sí? Afecta simultáneamente a víctimas, a rescatistas, a autoridades, a recursos internacionales, ¿sí? Tiene un impacto psicológico masivo y prolongado. Genera muchas veces pérdidas humanas, materiales, pérdidas culturales muy profundas, ¿sí? Como por ejemplo lo que pasó en el año 2004, no sé si ustedes se acuerdan del tsunami en Indonesia, ¿sí? O en el 2010, vamos más cerca, el terremoto de Haití. Vamos más cerca todavía, la pandemia, COVID-19. ¿Sí? Afectó simultáneamente a millones de personas y colapsó los sistemas sanitarios en la mayoría de los países. ¿Sí? Esos tipos de eventos provocan niveles extremos de estrés, niveles extremos de desesperanza, de duelo colectivo, de traumas prolongados. ¿Sí? Acá en lo que son las catástrofes, las intervenciones en realidad se realizan en varias fases, ¿sí? Primero la fase de impacto, que sería todo lo que es contención, asistencia básica, búsqueda de seguridad,
Después es lo que es la fase de organización, que ahí entramos en lo que es el apoyo emocional comunitario, la información, la reestructuración, y la última fase, que es la fase de reconstrucción, ¿sí? Que ahí hablamos de acompañamiento terapéutico, hablamos de programas de resiliencia, hablamos de reparación de todo este tejido social, ¿sí? Entonces, diferencia entre los cuatro: urgencia afecta a pocas personas, ¿sí? Bien, los recursos son disponibles. Los recursos disponibles son suficientes, quise decir. Emergencia abarca un grupo moderado, ¿sí? Donde también los recursos locales son suficientes. Los desastres abarcan un gran número de personas, donde tiene un impacto social elevado, ¿sí? Y muchas veces los recursos locales son insuficientes. En cambio, las catástrofes abarcan o afectan a una comunidad completa o a una región, o sea, tiene un impacto social global, y los recursos disponibles locales, olvídate, colapsa todo, colapso total, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, los desastres y las catástrofes, a diferencia de las urgencias o las emergencias, son situaciones que generan mayor nivel de estrés colectivo debido al alto número de afectados, ¿sí? Y al colapso también de las estructuras de asistencia. ¿Ok? Vamos hasta ahí porque esto también lo van a tener que implementar, ¿no? ¿Sí? Bien. Antes de seguir con esto, les voy a compartir un videíto muy cortito, que creo que es. Ay, jodeme que lo saqué. Ah, sí, lo saqué. Ahí se los coloco, no. No lo encontraba, digo, se me fue el material. Ahí vamos. Total, lo tengo acá, enseguida lo coloco. Porque ahora en mis archivos me puse videos, entonces me doy cuenta que están ahí. Antes demoraba en buscarlos, ahora no. Ahora ya los tengo rápido. Me estoy reorganizando, dijo. Vamos a ver un video muy cortito de 2 minutitos de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Algo lo estuvimos charlando, pero quiero que a medida que avancemos lo tengan cada vez más claro al tema. Bien, ahí lo pare. Dice, la aplicación de los primeros auxilios psicológicos está diseñada para lograr 3 objetivos muy importantes. Primero, reducir el nivel de estrés inicial causado por el evento traumático. Segundo, fomentar la adaptación a corto, medio y a largo plazo. Y tercero, potenciar las estrategias de
era ese videito muy cortito, pero se los quería compartir porque si no voy a empezar a hablar de cosas con respecto a los primeros auxilios psicológicos o emocionales y para que ustedes también lo tengan un poquito más claro. ¿Sí? Vamos a hablar de las intervenciones. ¿Sí? Tenemos las intervenciones, en realidad se dividen en dos o en tres momentos, vamos a decir. La intervención de primer orden, ¿sí? Son acciones inmediatas que se aplican tras un evento traumático dentro de las 72 horas con el objetivo de ¿qué? De reducir el impacto emocional, restablecer el equilibrio psicológico y activar los recursos de afrontamiento en las personas afectadas. ¿Sí? Esas intervenciones surgen en lo que es el campo de la psicología de las emergencias, una disciplina que estudia cómo las personas reaccionan antes, durante y después de una situación crítica, como son los accidentes, las catástrofes, los hechos violentos, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos las intervenciones de primer orden y tenemos las intervenciones de segundo orden. Las intervenciones entonces de primer orden se realizan de manera inmediata después del hecho traumático. ¿Sí? Va a buscar restaurar el nivel previo de funcionamiento emocional del afectado, no requiere necesariamente de que quien la realice sea un profesional, vamos a decir, de la salud mental, pero sí, obviamente debe tener una formación específica en primeros auxilios psicológicos y esta intervención de primer orden apunta que a contener, estabilizar y orientar. ¿Sí? Después está la intervención de segundo orden, que esta sí se lleva a cabo por los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, ¿sí? Que se aplica cuando la intervención de primer orden no fue suficiente o cuando la persona continúa con síntomas postraumáticos. Bien, en estas intervenciones de segundo orden se trabaja a través de ¿qué? Todo lo que son los procesos psicoterapéuticos de duración un poco más prolongada, vamos a decir, ¿sí? Semanas, meses, con el fin de elaborar el trauma, ¿sí? Nosotros, ¿dónde vamos a intervenir? En intervenciones de primer orden o de segundo orden. ¿Quién es psicólogo o quién es psiquiatra de los que están presentes? De primer orden. Nosotros vamos a intervenir siempre aquí, dentro de las primeras 72 horas del evento traumático. ¿Bien? Bien, eso para que ya lo vayan teniendo en cuenta. ¿Ok? Acá les había colocado, en realidad, qué son los primeros auxilios psicológicos o emocionales, que algo lo vimos en el videíto, que se enfocan en los afectados, no en pacientes, ¿se acuerdan? Que lo dije anteriormente, busca estabilizar emocionalmente a las personas en la primera etapa de crisis, y esas intervenciones de ayuda y soporte emocional que uno implementa lo va a hacer durante los primeros momentos de una situación crítica, como son noticias impactantes, accidentes, atentados, catástrofes, como venimos viendo hasta recién. ¿Sí? Ahora sí, el objetivo o los objetivos de los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Si nosotros nos basamos en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en lo que dice la Cruz Roja Internacional, los objetivos principales, vamos a decirlo, sí, los objetivos principales, más que nada, van a ser establecimiento del contacto, perdón, se me fui, establecimiento del contacto. ¿Qué quiero decir cuando yo digo establecimiento de contacto? Me toca acercar a la víctima.
¿sí? Bien, luego brindar alivio, contención, recoger información, brindar lo que es asistencia práctica, conectar con las redes de apoyo, también proveer pautas de afrontamiento y conectar con los servicios externos que quédense tranquilos que todo esto lo vamos a ver en el manual que nosotros tenemos. Es para que ustedes vayan teniendo idea con lo que nos vamos a enfrentar cuando estemos de lleno en cómo se implementan los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Como le dije recién, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y también la Cruz Roja Internacional, los objetivos principales es detener el proceso de descompensación psicológica aguda. La idea es aliviar síntomas como es la ansiedad, como es la confusión, como es el llanto desorganizado. También estabilizar al individuo, ¿sí? Ayudándolo a recuperar una sensación de control, una sensación en realidad de seguridad. Evitar complicaciones posteriores o adicionales, como es el desarrollo de un trastorno del estrés postraumático. Restaurar las funciones psíquicas básicas. ¿A qué hago referencia cuando digo funciones psíquicas básicas? Pensamiento, organización, concentración. Perdón. También prevenir y mitigar el impacto del estrés postraumático y facilitar la derivación profesional a mediado o a largo plazo, si es que se considera necesario. ¿Sí? Ahora, nosotros, a ver, hay momentos clave para la gestión de una crisis. Voy a sacar esto un rato. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una preparación, o sea, antes del evento. ¿Sí? Una capacitación, un entrenamiento de la persona que va a intervenir. ¿Sí? Se debe establecer también, por ejemplo, vamos a suponer que trabajamos con bomberos voluntarios, ¿no? ¿Sí? Que mayormente son casi los primeros que llevan a muchos de estos eventos. Se debe establecer protocolos, se debe establecer roles, se debe establecer comunicación entre los integrantes del equipo, ¿sí? La preparación permite una respuesta por ahí un poco más, perdón, organizada, más eficaz durante, por ejemplo, una emergencia. ¿Sí? Después, durante el evento, que es la intervención directa durante el evento, que es donde se van a aplicar los primeros auxilios psicológicos propiamente dichos. ¿Sí? Ahí las acciones centrales, ¿cuáles son? Contener emocionalmente a los afectados, brindar información clara y veraz sobre lo que ocurrió, orientar sobre los pasos a seguir, organizar la situación y evaluar riesgo, ¿sí? Diferenciando, digamos, quienes necesitan atención inmediata, quienes necesitan derivación, que eso ya lo vamos a ver los diferentes tipos de víctimas que hay. Oh. Y también tenemos después del evento, ¿sí? Que se hace un seguimiento y se hace un cuidado, ¿sí? Donde nosotros también vamos a realizar contención, seguimiento a esos afectados, para favorecer lo que sería la reintegración en la vida cotidiana, ¿sí? Perdón. Se cuida también todo lo que es la salud mental del equipo interviniente, ¿sí? No solamente de las víctimas, ¿sí? Equipo interviniente, por eso después vamos a ver lo que es debriefing y defusing, que son intervenciones de equipo, que está muy buena que la sepan, porque también eso evita el desgaste emocional y evita el síndrome de burnout, ¿sí? Donde se incluyen ayuda, por ejemplo, actuaciones de autocuidado profesional, reuniones también de evaluación, ¿sí? Descarga emocional del equipo, ¿sí? Ahora, todo lo que son los protocolos de intervención, que ustedes también lo van a tener como material de estudio, lo tienen, son guías estructuradas que en realidad orientan la acción en situaciones críticas, ¿sí? Evitan improvisaciones, vamos a decirlo así.
evitan o reducen errores, ¿sí? Y también nos protege legalmente tanto al afectado como al interviniente, ¿sí? Entonces, ustedes algo que deben contemplar siempre, que después ya lo vamos a ver, primero, seguridad física y emocional. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto mi equipo, quinto los afectados. Ay, profe, ¿cómo va a decir primero yo, segundo yo, siempre yo? Ay, pensando siempre en vos misma. ¿Perdón? No es egoísmo, ¿sí? Pasa lo mismo con el que trabaja en emergencia. Si a mí me pasa algo, ¿yo cómo puedo ir a rescatar a Esther? No puedo. Entonces, primero me cuido yo, segundo me cuido yo, tercero me cuido yo, cuarto voy a cuidar a todo mi equipo de trabajo y quinto están los afectados. ¿Ok? Seguridad física y emocional. ¿Sí? Después están los procedimientos adecuados según la edad y según la condición, los menores de edad, las personas con algún tipo de discapacidad, que eso también lo vamos a ver. Y tenemos todo lo que es la coordinación con el servicio de emergencia, con las fuerzas de seguridad, con la asistencia médica, porque yo no puedo entrar a una escena, ¿sí? Vamos a suponer un accidente de tránsito, donde está lloviendo y hay postes caídos de luz y no llegó los bomberos y no cortaron la energía eléctrica. No puedo. ¿Sí? Entonces nosotros en esos momentos también tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Seguridad de la escena se llama eso. ¿Sí? Y después tenemos todo lo que son los principios éticos y de actuación, que después lo vamos a ver obviamente más profundamente, pero nosotros no prometemos lo que no se puede cumplir, ¿sí? Respetamos el ritmo, respetamos los tiempos de los afectados, evitamos la exposición innecesaria al trauma, ¿sí? O sea, no revictimizar, brindamos apoyo empático y escucha activa y debemos garantizar confidencialidad y contención. ¿Sí? Entonces, en síntesis, para cerrar y seguir la clase próxima, los primeros auxilios psicológicos representan una herramienta fundamental en contextos de crisis. ¿Sí? Y su correcta aplicación puede marcar en realidad la diferencia entre una adecuada recuperación emocional o el desarrollo de un trauma duradero. ¿Sí? Esas intervenciones tempranas no es que reemplazan la terapia, sirven como un primer sostén emocional que estabiliza, que orienta y que protege a las personas en momentos vulnerables. ¿Ok? Bien. La clase que viene vamos a hablar de lo que son los niveles de víctimas. Tenemos víctimas primarias, secundarias, víctimas de tercer nivel, de cuarto nivel, de quinto nivel y de sexto nivel. Y también vamos a hablar un poco de lo que es la secuencia de implementación de los primeros auxilios psicológicos para luego seguir, ya les voy a decir con qué material, no me quiero pasar y quiero seguir el orden de los materiales realmente como se los coloqué en el campus virtual para que ustedes tampoco se me mezclen demasiado, con el que dice primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que tiene una filmina que está en color celeste. Si quieren ahí les comparto, ustedes lo van a ver enseguida, se van a dar cuenta, va. Con el otro que vamos a empezar es con este, ¿sí? Este material de estudio que empieza con primeros auxilios psicológicos, que son los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, ¿sí? Las personas que prestan los primeros auxilios psicológicos, vamos a charlar de eso, vamos a charlar de los diferentes o distintos modelos psicológicos de la aplicación,
¿sí? Eh, entre otras cositas. Pero el material también que vamos a ver es este acá. Y yo les coloqué las filminas que les voy pasando, ¿sí? También vamos a hacerlo más chiquitito. Estas que ustedes ven acá que dicen filminas, si ustedes le hacen clic, son las que yo voy pasando eh, en las clases, pero para que por ahí a lo mejor les sirve de resumen, o para el día que tengan que hacer o a realizar, vamos a decir, ese último trabajo práctico, si saben de qué trata cada uno, pueden ir directamente a esas guías y ahí ir armándolo y decirme, bueno, en el accidente de tránsito que yo elegí entre dos colectivos tenemos víctima primaria, secundaria, esto es un evento de tal tipo. Es muy simple lo que tienen que hacer. ¿Sí? Así que no, lo vamos a practicar y después les va a salir así. Si bien, como les dije, a ver, hay un protocolo, vamos a decir, para seguir en primeros auxilios psicológicos, no muchas veces ese protocolo se da de esta manera, ¿sí? Pero está bueno que ustedes sepan qué hacer y qué no hacer, o qué decir y qué no decir, que esa también es otra cosa. Muchas veces nos pasa que cuando, qué sé yo, un amigo fallece algo muy cercano y estamos en esa situación y no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer, ¿sí? A veces, si realmente no sabemos qué decir, es mejor mantenerse callado, ¿sí? Porque después, como decimos, metemos la pata hasta el fondo a veces cuando decimos cosas que a lo mejor no son las adecuadas y lo hacemos con la mejor intención, porque ninguno lo va a hacer con una intención de maldad, ¿sí? Pero hay que aprender un poquito a veces que a mí me cuesta callarme, mucho. A mí me cuesta callarme, pero a veces es preferible por ahí, si uno no está seguro, más vale, como está el dicho, boca cerrada no entra mosca, ¿sí? Así que nos vemos ahora sí, este viernes no nos vamos a ver, acuérdense que tengo el evento de la niña, pero el próximo, que vamos a decir la fecha para no equivocarnos, porque después sería viernes 19, no, 21, perdón, 21, estoy en miércoles hoy. No, mentira, 14, 14, ya me fui, 14, 14. Ay, perdida la Naida. Y hoy es miércoles recién. 14, perdón. Viernes 14 a las 18:05, más tardar. Ahí sí, nos vemos y vamos a seguir hablando de todos estos temas que, bueno, a mí me fascinan, no sé a ustedes cómo vienen, pero espero que sí, que les guste y que sea entendible más que nada, que creo que eso es lo importante. Así que un beso gigante, gracias Belén por estar, y Tati, Esther, Florencia, también que se encuentran por ahí, tengan un hermoso fin de semana, resto de semana y toda la semana que viene, porque nos vemos recién el próximo viernes, así que tenemos como una semana y media sin vernos, así que disfruten, vayan leyendo todo el material, sé que por ahí a lo mejor es mucho, y eso que no les coloqué todo lo que me hubiese gustado colocarle, pero si quieren, yo se los coloco. Les pongo material adicional ahí abajo y ustedes tienen para seguir, como siempre va, quien me conocen en las clases, en los cursos que doy, siempre coloco material adicional, porque por ahí no llegamos a ver un montón de cosas y está bueno que aquel que le interese realmente lo pueda leer y lo tenga, como también les voy a colocar, como les dije antes, el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que los que no hicieron por ahí acompañamiento terapéutico no lo tienen, entonces les puede servir también para estos casos, porque habla de todo, ¿sí? Es un manual bastante largo, 490, ¿no, Esther? Por ahí, 490 hojas, que no hace falta que lo impriman, pero estaría bueno que se lo reenvíen, por ejemplo, al WhatsApp, para que si en algún momento lo necesitan, lo puedan descargar. Nunca se sabe, ¿sí? Así que un beso gigante, no les robo más tiempo, nos vemos la próxima clase. Chao, chao.